En el principio, Dios dijo, que haya luz, y hubo luz en la tierra. Dios dijo también, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Sin el velo. Saben que les dije, me voy pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús les dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos una voz, el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Señor mío y Dios mío. Los milagros eucarísticos se manifiestan de varias maneras: hostias suspendidas en el aire, salvadas de las llamas, desastres naturales evitados, exponiendo el Santísimo Sacramento. Entre los milagros eucarísticos más famosos está el de Asís, Italia, en 1240. Santa Clara ahuyentó a los sarracenos que habían entrado en el convento al mostrar la Eucaristía. Procesiones con el Santísimo Sacramento han detenido el desbordamiento de ríos, salvando a pueblos enteros. Todavía más sorprendente es el milagro eucarístico de Tumaco, en Colombia, el 31 de enero de 1906. Un tsunami que amenazaba con destruir la isla del Pacífico se detuvo repentinamente cuando el sacerdote levantó la Eucaristía. En 1433, la ciudad de Aviñón, en Francia, se inundó por el Ródano. En la capilla de los penitentes grises, donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, las aguas se dividieron, dejando secos el altar y el ostensorio. Con el fuego no se juega. En Presac, Francia, el Jueves Santo de 1643, estalló un incendio en la iglesia. El cáliz en que estaba apoyada la Eucaristía se fundió completamente, pero la hostia consagrada permaneció intacta. En Dronero, Italia, en 1631, un amplio incendio pudo ser contenido solo a medida que avanzaba una procesión con el Santísimo Sacramento. En 1902, en Martinica, el volcán Pelé estalló de repente. El pueblo de Montrouge, en las faldas del volcán, se salvó. Ese día Jesús se había aparecido en la Eucaristía expuesta para la adoración. En Cava de Tirreni, en Italia, desde 1656 se celebra la liberación de la peste tras la bendición de la ciudad con el Santísimo Sacramento. En La Rochelle, en Francia, un chico mudo y paralítico se curó al instante después de recibir la comunión en la misa de Pascua de 1461. Son muchos los episodios de hostias consagradas robadas y reencontradas perfectamente intactas. A menudo su redescubrimiento ha estado acompañado por fenómenos luminosos. En 1345, un píxide con hostias consagradas fue arrojado a un pantano cerca de Cracovia, en Polonia. Una fuerte luz salió del fango hasta que las hostias fueron recuperadas intactas. Los animales son a menudo protagonistas de hallazgos y adoraciones. Es célebre el episodio de la mula extenuada por falta de alimento que se postró frente a la Eucaristía que le ofrecía San Antonio de Padua y rechazó comer el forraje. Algunos milagros tienen que ver con hostias consagradas suspendidas en el aire, otras con apariciones de Jesús dentro de la hostia. En Puerto Etén, Perú, en 1649, en una hostia expuesta para la adoración, aparecieron durante 15 minutos el Niño Jesús y 3 corazones blancos, símbolo de la Trinidad. En 1392, en Moncada, España, el Niño Jesús se apareció en la hostia consagrada para disipar las dudas de un sacerdote sobre la validez de su ordenación. Son muchos los milagros eucarísticos que no conocemos aún y que siguen sucediendo, todos con un único objetivo: confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Uno de los milagros más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital, en donde se había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida.
El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo: "El material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Es más, el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho". Algo parecido ocurrió en Venezuela el 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción. El padre Oti Osa celebraba la Santa Misa en la capilla del santuario de Betania. Al momento de la consagración, la Sagrada Hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido: "Partí la hostia en 4 partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veían mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia, y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado, a través de la excesivamente delgada hostia". Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en laboratorio, comprobándose que es sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas agustinas recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos. En el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, también se conserva una sagrada forma, todavía incorrupta después de casi 5 siglos y que se puede visitar. Esta fue profanada por un soldado protestante en la Catedral de Gorkum, en Holanda, en el siglo XVI. Tras pisar las formas que se guardaban en el sagrario, esta que se custodia en el monasterio aparece con 3 roturas producidas por los clavos de la bota del soldado, y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos. Tras un recorrido por distintos puntos de Europa, llegó al monasterio del Escorial donada al rey Felipe II, por el emperador Rodolfo II de Austria. Otro caso similar tuvo lugar en la misa de Navidad de 2013, en Leñica, Polonia, cuando una hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la comunión en el santuario de San Jacinto. La hostia fue recogida y colocada en un recipiente con agua para que se disolviera. Sin embargo, una vez en el agua, apareció en la hostia una mancha roja de textura singular, que hacía pensar en tejido humano. El entonces obispo de Leñica, Stefan Sici, instituyó una comisión para investigar lo sucedido con la sagrada forma. En febrero de 2014, con el permiso de la diócesis, un fragmento de hostia con aspecto de tejido ensangrentado fue retirado y colocado sobre un corporal. Después, fueron recogidas muestras para analizar en laboratorios de diferentes institutos forenses. Los médicos de los departamentos de medicina consultados verificaron que los fragmentos recogidos contenían células del músculo estriado transversal semejantes a las del músculo cardíaco. Otro ejemplo de milagro eucarístico sería el que presenció San Juan Bosco. En 1848, en Italia, el santo estaba celebrando una misa a la que asistían 360 jóvenes, cuando se dio cuenta de que solo tenía 8 hostias. Sin embargo, se produjo una multiplicación milagrosa y con ellas pudo dar la comunión a todos. En el milagro de Asís de 1240, Santa Clara libró a las hermanas de su comunidad de la amenaza de los soldados sarracenos que habían llegado hasta el claustro del convento. Lo logró alzando frente a los soldados el Santísimo Sacramento, al tiempo que imploraba de éste el auxilio inminente que necesitaban. Desde el tabernáculo pudo oírse una voz que decía: «Yo te protegeré siempre», y a la petición de la santa de que protegiera también la ciudad, añadió: «Tendrá que soportar dificultades, pero será defendida por mi protección». Fue así como los soldados retrocedieron y abandonaron el convento. Ante todo, los milagros eucarísticos son una prueba más para el ser humano de la presencia del amor de Dios.
El corazón, literalmente expresado en los milagros eucarísticos, se manifiesta en carne y sangre con el propósito de traer fe y esperanza a quien más la necesite. Pues mirando cómo celebraba la misa, se ve que la Eucaristía era el centro, el culmen era todo en la vida del Padre Pío. A veces estuvo más de media hora mirando la Eucaristía. A veces se caía en éxtasis en el momento de elevar la hostia. Mirando su rostro, mirando su mirada en ese momento, es suficiente para dar devoción a cualquiera a la Eucaristía. Pues también en sus confesiones, un detalle muy fuerte y también una muestra de su sensibilidad hacia el Señor en la Eucaristía, es que a veces él mandaba marchar, rechazaba ciertos penitentes cuando él veía, y no solo veía, sino claramente con una inspiración divina, sabía que esa persona no tenía arrepentimiento y no tenía propósito de enmienda. Cuando unas personas confesaban que faltaban la misa de domingo, él les mandaba fuera, les decía con fuerza salir del confesionario, que al parecer puede ser muy escandaloso y muy fuerte, como diciendo, mira que esa persona buscaba el sacramento del perdón y estaba buscando misericordia, y este padre ha mostrado aspereza y dureza con ese penitente. Sin embargo, hay algo detrás, hay una iluminación que tuvo este padre, ese santo sacerdote, que sabía que esa persona iba a confesar y luego volver a lo mismo, y no iban a darse cuenta de la grandeza de lo que estaban confesando. El Padre Pío ponía mucha importancia en la misa, en la Eucaristía, y cuando veía que una persona no ponía la misma importancia, tenía que mostrar esa dureza para que cambiaran. Y la gente que decían este testimonio de haber sido rechazado por el Padre, también daban testimonio después que al sentir la fuerza de su rechazo, ellos mismos volvieran a un reconocimiento más grande al Señor en la Eucaristía. Entonces nos hace pensar, si yo pierdo misa de domingo, que como sacerdote se escucha muchas veces, Padre, he perdido misa el domingo, estuve de vacaciones y no pudimos llegar a la misa, hay que pensar dos veces, y hay que pensar realmente, tengo este conocimiento y saber de haber perdido y faltado la cosa más grande que tenemos, que es la Eucaristía, o simplemente estoy diciéndolo y realmente no poniendo un esfuerzo en llegar a la misa. Pues que el Padre Pío nos ayude en reconocer este gran don de la Eucaristía y que nos dé su mirada y nos dé su amor hacia un Dios que se ha hecho tan pequeño por nosotros. Carlo Acuti se preguntaba a menudo por qué se ven filas kilométricas de personas
que permanecen durante horas para ver un concierto de rock o una película, pero no se ven las mismas filas frente a Jesús Eucaristía. Decía que las personas no se dan cuenta de lo que se pierden porque si lo hicieran, las iglesias estarían tan llenas que sería imposible entrar. En el Santísimo Sacramento repetía con fervor: Jesús está presente tal como lo estaba hace 2000 años en la época de los apóstoles, solo que entonces la gente para verlo estaba obligado a desplazarse continuamente, mientras que nosotros somos mucho más afortunados, ya que lo podemos encontrar en cualquier iglesia cerca de casa. Como él decía, Jerusalén está a un lado de nuestra casa. Como buen catequista se desvivía por encontrar nuevas formas para ayudar a los demás a reforzar su fe. Por eso no nos ha dejado en herencia sus exposiciones. A lo largo de la historia han ocurrido hechos extraordinarios con hostias consagradas por sacerdotes católicos, que la ciencia misma los ha denominado no explicables científicamente, constituyendo estos reales sucesos sobrenaturales. Obedeciendo fielmente a las palabras de Jesús en la última cena, de que sus apóstoles transmitieran el poder a otros, de poder hacer que pan y vino se conviertan en la auténtica carne, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, se sigue haciendo este rito eucarístico llamado misa, y el milagro está en que se hace visible a los ojos humanos esta realidad antes mencionada, es decir, que son verdaderamente carne y sangre de Jesucristo, atrayendo a creyentes y no creyentes de toda lengua y nación. Por ejemplo, el milagro de Ciambala, o también la hostia de Siena en Italia del siglo XVIII, el corporal de Bolsena del siglo XIII, el milagro de Lanciano, siglo VIII, el milagro de Chiratakonam en la India. Dicho esto, centrémonos en nuestro no milagro eucarístico. El día 31 de marzo de 2021, en un pequeño caserío de la diócesis de San Miguel en El Salvador, ha ocurrido un hecho tremendamente común, indiscutiblemente ordinario y gravísimamente normal. Se ha expuesto este mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad consagrados, pero como no es un milagro eucarístico como antes mencioné, nadie ha venido. Repito, nadie. Jesús está aquí, solo, olvidado. Hoy no se ve nada espectacular, aunque está allí en verdad. Las masas solo lo buscan cuando es milagro eucarístico, aunque sea el mismo, no otro, el mismo, aquí en una iglesia vacía. Al parecer,
no buscan a Jesús, buscan saciar sus curiosidades, tener experiencias extrañas y ver algo novedoso. Parece ser que a la gente no le gusta el no milagro eucarístico, no atrae, es demasiado sencillo y humilde. ¿Y a ti? ¿Te atrae el no milagro eucarístico? Una niña china observa cómo arrestan a su párroco y entran a profanar la iglesia. Han llegado hasta el sagrario. Lo han abierto y han tirado la Eucaristía al suelo. La niña queda horrorizada. Decide venir todos los días a escondidas para rezar delante del Señor y adorarle. A partir de hoy vendrá a comulgar una sagrada forma cada día. Ya solo quedaba una forma. La niña fue a la iglesia como siempre, reza, adora y como todos los días, comulga. En ese momento sonó un disparo y cayó muerta, mártir por su amor a la Eucaristía. Los comunistas la habían descubierto.